Imagina esto. Estás en una llanura abierta. Hace calor. El sol te da en la cara y el sudor te corre por el cuello. Delante de ti, los romanos están tranquilos, demasiado tranquilos. No ves trampas, no ves artimañas. Pero cuando das el primer paso hacia el ataque, el suelo se abre. Una zanja cubierta de ramas y tierra se traga a tus compañeros. Desde la retaguardia, proyectiles llueven como tormenta. Y tú comprendes que Roma ha preparado el campo mucho antes que la batalla. Porque Roma no solo usaba espadas, usaba trampas físicas, artefactos, zanjas, fosos, espinas, clavos, mecanismos y todo tipo de aparatos diseñados para desgastar, confundir y destruir al enemigo, incluso antes de que se acercara. En este vídeo te vamos a contar cómo los romanos transformaban los campos de batalla en laberintos de muerte. Trampas reales, construidas con precisión y malicia, que demostraban que Roma, además de fuerza y estrategia, era ingeniería al servicio de la guerra. ¿Te suena la palabra lilias? Los lilias eran uno de los tipos de trampas más usados por los romanos. Imagina hoyos de medio metro de profundidad, con estacas afiladas en el fondo, cubiertos por ramas, hojas y tierra. Un ejército enemigo corriendo hacia un campamento romano podía atravesar una zona aparentemente vacía y caer en cientos de estas trampas. Se colocaban en patrones, formando verdaderos jardines de muerte. De ahí su nombre, lilium, como si fueran flores. Pero estas flores eran trampas letales. En la batalla de Alesia, Julio César mandó excavar miles de lilias delante de su línea exterior para frenar a los refuerzos galos. Cuando intentaron cargar, su avance quedó roto en cuestión de minutos. Otra trampa era el llamado cipus, troncos puntiagudos clavados en el suelo, inclinados hacia el enemigo. Eran parecidos a los actuales caballos de Frisia, que detienen cargas de caballería. Los cipi ralentizaban a los soldados, los obligaban a romper la formación e incluso provocaban heridas terribles si los intentaban saltar. En la frontera norte del imperio, los cipi fueron claves para frenar los ataques de tribus germánicas en terrenos abiertos. Más de una vez, la caballería enemiga acabó empalada antes de llegar al contacto. En el asedio de Placentia, los defensores los usaron masivamente para proteger la puerta principal. Y no olvidemos los fosae, los fosos. Cuando un campamento romano se instalaba, en muy poco tiempo se excavaban líneas de zanjas alrededor. Estas no eran simples agujeros. A menudo se llenaban de agua, barro o incluso púas de hierro o madera en el fondo. Era como un foso de castillo, pero portátil, temporal y construido en cuestión de horas por soldados entrenados. Nadie podía acercarse sin tener que superar primero ese obstáculo. En la campaña contra los partos, Craso subestimó estas estructuras y en una emboscada, su ejército se vio atrapado entre varios fosae, impidiéndoles maniobrar con eficacia. Además, junto a las fosas, colocaban obstáculos llamados spinae, que eran como trampas de osos, pequeños agujeros con estacas afiladas disimulados con tierra suelta. Una carga de infantería o de caballería podía quedar destruida al caer sobre ellas. En la defensa de campamentos móviles durante la rebelión de Boudica en Britania, los spinae ayudaron a los romanos a frenar a guerreros celtas con una eficacia brutal. Quienes no morían en la caída quedaban heridos y vulnerables, perfectos blancos para los proyectiles romanos. Uno de los casos más documentados fue en el sitio de Alesia, donde Julio César rodeó la ciudad gala con un complejo sistema de trampas. Construyó no una, sino dos murallas, una hacia adentro para contener a los sitiados y otra hacia afuera para frenar a los refuerzos. Entre esas murallas, colocó 5 líneas defensivas con lilias, fosae, cipi, spinae
y otras estructuras puntiagudas. Los galos que intentaron romper el cerco se encontraron con un campo de la muerte, sembrado con todo tipo de trampas. Alesia se convirtió no solo en un sitio, sino en una trampa total. Otro ejemplo es el uso de los llamados estímuli, hierros curvados que salían del suelo como si fueran anzuelos gigantes. Estos clavos estaban enterrados con el extremo afilado hacia arriba y podían perforar los pies de los soldados enemigos o incluso las patas de los caballos. No los veías hasta que era demasiado tarde. Durante la guerra contra los dacios, estos clavos se usaron en las rutas por las que se esperaba que el enemigo atacara. Las crónicas relatan caballos desbocados y formaciones enemigas descompuestas antes de llegar siquiera al frente. También usaban trampas incendiarias. Durante algunas defensas, los romanos colocaban tinajas con brea y aceite, disimuladas entre los accesos al campamento. Cuando el enemigo pasaba, las prendían fuego, y el resultado era un muro de llamas improvisado. No era solo fuego, era miedo, era desorganización, era pánico. En la guerra de Judea, los romanos usaron fuego controlado para incendiar rutas de acceso en Jerusalén, provocando el pánico entre los defensores. Otras veces, usaban brea o aceite hirviendo que lanzaban desde las murallas o incluso desde rampas disimuladas en caminos elevados. Durante el asedio de Masada, hay registros de líquidos incendiarios y rocas arrojadas desde posiciones ocultas, obligando a los enemigos a avanzar a través de verdaderas zonas de castigo. Otra práctica era el uso de los corbus, un artefacto naval, pero que ilustra bien la mentalidad romana. En las batallas navales contra Cartago, los romanos inventaron este gancho abatible, como un puente con un pincho en la punta, que se clavaba en el barco enemigo y permitía a los soldados cruzar como si fuera tierra firme. Era, en esencia, una trampa móvil que anulaba la ventaja naval de los cartagineses. Ingenio puro. Gracias al Corbus, Roma ganó su primera gran victoria en el mar en la batalla de Milae. Y hablando de ingenio, los cheval de frise romanos eran estructuras cruzadas con puntas metálicas que se disponían delante de las murallas. No eran permanentes. Podían montarse y desmontarse con rapidez, lo que les daba flexibilidad para proteger cualquier frente vulnerable del campamento. En la defensa de campamentos durante las campañas de Trajano, estas estructuras evitaron varias incursiones nocturnas de tropas bárbaras. En algunas campañas, especialmente en Oriente, se utilizaron incluso mecanismos más elaborados como trampas de caída en pasos de montaña. En Armenia, soldados romanos colocaron bloques de piedra sujetos con cuerdas en zonas de paso estrechas. Cuando el enemigo avanzaba en fila, los romanos soltaban los mecanismos y los bloques caían como proyectiles naturales, rompiendo la marcha y sembrando el caos. Estas técnicas fueron documentadas por historiadores como Dion Casio. Incluso las puertas trampa eran empleadas en fortalezas o murallas. Algunas puertas se diseñaban con doble entrada, de modo que cuando el enemigo entraba en la primera, se cerraban ambas y quedaban atrapados en una cámara sin salida, perfecta para ser asaetada desde arriba. Este sistema se empleó en fortalezas en el Danubio. Y no olvidemos los hilos de proyectiles ocultos, en los que los romanos almacenaban jabalinas o piedras que eran soltadas automáticamente con una cuerda al paso del enemigo, como una especie de trampa automatizada rudimentaria. No eran frecuentes, pero se usaron en algunas fortificaciones durante las guerras civiles del siglo I a.C. También se han hallado restos de falsas estructuras de cobertura, como muros bajos construidos para simular puntos seguros, pero que en realidad exponían al enemigo a ataques de francotiradores romanos o líneas de fuego cruzado.
Estas trampas arquitectónicas eran especialmente útiles en entornos urbanos, donde las emboscadas eran más efectivas. En fortalezas situadas en zonas montañosas, los romanos idearon senderos trampa, caminos aparentemente transitables que terminaban en cortes abruptos o barrancos ocultos por vegetación artificial. Algunos historiadores creen que varias patrullas bárbaras desaparecieron por completo en este tipo de rutas durante las campañas de conquista del norte de Hispania. Todas estas trampas tenían algo en común. Buscaban ralentizar, dañar y desmoralizar al enemigo antes incluso de que empezara la verdadera batalla. Si tú tenías que avanzar por un terreno lleno de hoyos, pinchos, fuego y engaños, ya no llegabas igual a enfrentar al legionario romano. Llegabas herido, roto, desorganizado. Y en ese momento, Roma te aplastaba, porque para Roma la guerra no se ganaba solo con la espada, se ganaba con la pala, con el martillo, con la trampa. Así que la próxima vez que pienses en el poder de Roma, no mires solo su ejército, mira su suelo, porque en él acechaba la muerte. Si te ha gustado este viaje por el lado más físico, práctico y aterrador de las trampas romanas, suscríbete, deja un comentario y cuéntame, ¿cuál de estas trampas te pareció la más brutal? Nos vemos en el próximo vídeo.